Buenos días amigos del YouTube, aquí os vuelvo a grabar otro vídeo. Bueno, voy a presentaros el tema 9, ¿vale? De educación ambiental, aunque luego el tema 9 lo teníamos como de comunicaciones, pero antiguamente era este, aunque luego metimos el otro. Por eso, no, da igual, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Os lo subí al temario, aunque este es relativamente rápido, ¿vale? Voy a explicar 4 cosas importantes y ya está, este será cortito. Vale, por un lado tenemos, pues eso, lo que hemos hablado otro día, un poquito de la meteorología y demás, pero bueno, entre los conocimientos generales que tenéis que tener vosotros, está por un lado la geología, conocer un poco la tierra, las rocas y demás, un poquillo por encima, que sepáis, pues eso, lo que hemos hablado muchas veces en las rutas, pues dónde estamos, qué tipo de terreno es y para qué, cómo afecta eso en la acumulación de aguas y demás. Por otro lado tenemos la educación ambiental, ¿vale? ¿Qué es? ¿Por qué surge toda esta historia? Y luego pues algunas cositas de iniciativas de protección en base pues eso, dependiendo del terreno donde estemos, pues que nos interesa proteger, si parques, reservas naturales, monumentos naturales, todas estas cosas. Si no conocéis eso, pues estáis un poco fastidiados, sobre todo a la hora de pedir permisos y demás, o a la hora de saber por dónde podéis pasar y por dónde no y demás. Bien, y luego, ya os lo comenté el otro día, pero tenemos 3 tipos de elementos en el paisaje principalmente, que son los abióticos, es decir, aquello que no está vivo, ¿vale? Bio es vivo, pues abiótico es cosas que están muertas. Pues ahí tenemos la litología, el relieve, ¿no? El clima no está muy vivo, el suelo o el terreno y pues el agua, cosas relacionadas con eso. Por otro lado tenemos componentes bióticos, que principalmente son vegetación y fauna, y por otro lado los antrópicos, que son los hechos por el hombre, ¿vale? Que son, pues, hay todo aquello que ha influido el hombre en su construcción. Es decir, si encontramos un cultivo, aunque sea un elemento biótico, porque es vegetación, en realidad no es un elemento antrópico, porque eso no es algo que sea natural de ahí, sino que lo ha metido el hombre, ¿vale? Y luego, por dentro de eso, es importante que conozcáis la diferencia entre huella e impacto, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, pues los elementos abióticos, bióticos y antrópicos, todos juntos, componen lo que viene siendo el paisaje, ¿vale? Esto lo habéis visto ya en la asignatura de Enric, bueno, y de Miguel y ahora de Violeta, ¿vale? Es un poquito, pues los componentes dentro de la vegetación tenemos que hay diferencias dependiendo si estamos en Solano o si estamos en Umbría. Lo hemos visto varias veces y sobre todo pues cuando fuimos a esto, a Crevillente, os acordáis, arriba del todo que se veía claramente la parte de Solana, que era vegetación más baja y todo más tipo secarral, o lo que tenemos nosotros normalmente en Rabasa, y en Umbría, donde hay menos sol, que la planta intenta buscar un poco más altura. Normalmente el agua se evapora menos, entonces la planta pues permite un crecimiento un poco mayor, hay mayor vegetación. Vale, dentro de aquí es importante que conozcáis un poquito que hay especies endémicas, es decir, que son aquellas que son de una zona en concreto, ¿vale? Una especie endémica es aquella que pertenece a una zona concreta. Luego tenemos especies raras o amenazadas, que son aquellas que están un poquito en peligro de extinción. Puede ser que sea endémica y rara y amenazada, pero bueno, pueden combinarse todas estas. Especies rupícolas, que son aquellas que crecen en rocas en las paredes verticales. Muchas veces estáis escalando y veis una planta que crece en esa pared, pues estos son tipos de plantas que crecen por ahí. Y luego pues tenemos las especies relictas, ¿vale? Que lo conozcáis. Bueno, dentro de esta cosa encontramos que hay diferentes tipos dependiendo de la altura a la que estamos, encontramos unas plantas u otras. Hay algunas que crecen solo a partir de 1000, hay algunas que aparecen solo a partir de 2000, hay algunas que aparecen en terreno más bajo, hay algunas que se adaptan a varias alturas, pero bueno, por ejemplo, cuando vamos cuando fuimos a la Fonrocha con Enric, que estuvimos viendo el bosque de carrascos y tal, normalmente suelen aparecer a partir de ya de 700-800 metros de altura, ¿no? Cuando es un piso montano. Antes de eso no encontramos ese tipo de plantas, ¿no? Pues ese tipo de cosas, que lo conozcáis, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí que es importante un poquito es que conozcáis pues, que hay de tipo arbóreo, es decir, vegetales que son altos, árboles, los árboles son arbóreos, los arbustivos, que son arbustos, o árboles muy jóvenes, que también se considerarían o estarían ahí en ese rango, los subarbustivos, que son matorrales, esas cositas bajitas que encontramos a veces, luego herbáceo, que son hierbas, que crecen como mucho 30 centímetros, pues cualquier plantita que la que hemos encontrado, tipo, a ver, ¿qué os puedo decir? El tomillo y toda esta historia, estaría ahí entre subarbustivo y herbáceo, y dependiendo de dónde estemos, de lo que haya crecido en esa zona, muscinal, que son pues eso, las que están pegadas al terreno, el musgo, el moho, ¿vale? Los líquenes,
y una cosita que se llama epitífico, que son especies que viven sobre otros vegetales. Por ejemplo, las setas estas que salen en la corteza de los árboles y demás. ¿Vale? No voy a entrar mucho en esto porque no os interesa. Lo que os interesa un poquito aquí conocer es la diferencia entre adaptación y aclimatación. Muchas veces decimos que nos hemos adaptado a una zona y eso no es verdad. Normalmente las personas no nos adaptamos, lo que hacemos es aclimatarnos, ¿vale? Entonces, un animal que se adapta a un entorno, lo que va ocurriendo es que dependiendo de dónde esté, pues le sale más pelo o el pelo se le hace más blanco o todas estas cosas, ¿vale? Y luego si lo traemos a otra zona puede ser que viva y se aclimate, pero no se ha adaptado, se adaptarán los hijos de sus hijos, ¿vale? Por eso pues las personas de color están en zonas donde hay más temperatura por el desarrollo de la melanina y demás. Las personas que viven en terrenos donde hay mucha nieve tipo esquimal tienen los ojos un poco más achinados para evitar que se le quemen los ojos y todas estas historias, pues todas estas cosas, ¿vale? Y luego tenemos lo que hacemos normalmente es que es la aclimatación, que es adaptar fisiológicamente el cuerpo a unos cambios. Por ejemplo, si yo quiero irme a hacer una expedición a donde sea, tengo que primero aclimatarme ¿no? Para que mi cuerpo se acostumbre a estar en ese tipo de terreno. Si voy a estar con falta de oxígeno, pues tendré que pasar algún tiempo en una altura, luego podré subir un poquito más, luego podré subir un poquito más. Por eso cuando van a hacer una ascensión de tipo el Everest o demás, como os he comentado alguna vez, tienen que estar más de un mes por allí aclimatando su cuerpo. Y antes de eso habrán hecho aclimataciones a alturas más bajas, tipo en Alpes o en algunas zonas de estas. ¿Vale? Algunas adaptaciones que encontramos, por ejemplo, en los Sherpas, los que transportan los equipajes a la gente que va a hacer expediciones por el Himalaya, pues tienen cajas torácicas más anchas, ¿vale? Su relación superficie-volumen también, ¿vale? Más glóbulos rojos, suelen tener el hematocrito más alto para que les lleve más oxígeno, ya que a más altura menos oxígeno, por tanto necesitamos tener más glóbulos rojos para que el poco que hay lo cacen y lo lleven. Y luego son capaces de utilizar más su glucosa como fuente energética frente a las grasas, que es lo que usamos nosotros. Ellos se adaptan un poquito mejor a esas cosas. ¿Vale? Algunas adaptaciones que podéis ver, pues por ejemplo algunos animales como estos, ¿vale? Las orejas se le hacen más pequeñas porque si fueran muy grandes las puntas se le congelarían. Aumentan su relación superficie-volumen, es decir, son más pequeñines pero más regordetes, ¿no? Más anchos. Lo que he dicho, los rabos también suelen ser un poquito más cortos para que no se les congele la punta y como ocurre a la gente con los dedos o con la punta de la nariz y demás, ¿vale? Bueno, también encontramos migraciones, que es una adaptación al frío, bueno, una no adaptación más bien, pero bueno, migramos a zonas más cálidas y cuando empieza a subir la temperatura vuelven a migrar a las zonas frías, ¿vale? Bueno, pues eso, pelo, pluma, según estaciones, pierden pelo o lo ganan, etcétera. Y algunos tienen incluso sustancias anticongelantes que les permiten estar congelados dentro de un cubito de hielo y cuando se deshace poder revivir, ¿vale? ¿Vale? Pues eso. Bien, algunas lo veis, forma de cojín para mantener la temperatura dentro, aunque esta parte se congela por fuera, dentro se mantiene, se genera una capa, ¿vale? Además ayuda a soportar la presión de la nieve que se acumula encima, pero lo de dentro sigue estando protegido y les permite que caiga el agua y demás, ¿vale? Pues un poquito más. Y luego, importante aquí, la diferencia entre huella e impacto, ¿vale? Para que la conozcáis. Bueno, huella e impacto del ser humano sobre el medio natural. Sobre el suelo, pues, ¿qué hacemos las personas cuando andamos? Compactamos el suelo, reducir su porosidad y por tanto su fertilidad. Es decir, por aquellas zonas que pasamos, al chafar la tierra, que es lo que nos pasaba, que no clavaban las piquetas y demás cuando nos íbamos a zonas que estaban pisadas, y en zonas sin pisar sí que clavaban, ¿no? Pues eso, hemos compactado más la tierra, eso hace que haya menos oxígeno, menos aire y que sea más difícil de romper y por tanto reducimos su capacidad, ese terreno de que las plantas crezcan. Entonces, bueno, por eso cuando os digo muchas veces que hay que intentar mantener un camino y siempre por el mismo camino, porque si nos vamos saliendo lo que hacemos es que nuestro impacto, nuestra huella, ¿vale? Nuestro impacto, nuestra huella sea más permanente o afecte a más terreno. Lo interesante es que afectemos lo menos posible. Sobre la fauna, pues ya os habéis visto cada vez que salís por ahí vosotros a pasear, que sois un poco animales, vosotros también, y lo que hacéis es estar gritando y demás. Pues ¿qué ocurre? Pues eso, que alteración del espacio vital, es decir, los animales se asustan y dejan de venir. Eso pasa muchas veces con las aves, que hay mucho ruido, mucha sonoridad y demás, y lo que hacen es, si antes venían a una zona a criar, pues han dejado de venir.
eso, o cuando iban escaladores a según qué zonas de nidificación, ¿vale? Provocan una alteración. Entonces ellos se desplazan a otros lugares y desaparecen de esa zona o desaparecen directamente. Sobre la vegetación, por lo que he dicho, el pisoteo, si sobre el terreno afecta, pues pisar las plantas todavía más, ¿no? Lo rompemos y demás. Entonces, interesante. Podríamos hablar de huella cuando el paisaje encontramos constancia de una actividad humana que ha seguido un modelo de desarrollo sostenible. Es decir, hemos dejado una huella, si construimos en una zona o si hacemos un sendero o demás, hemos dejado una huella. Pero hay un impacto cuando las consecuencias de esta incidencia ha supuesto alteraciones graves, incluso críticas en el medio natural. Pues si donde están las ciudades antiguamente era un campo y ahora no hay campo, pues eso es un impacto. ¿Vale? Sin embargo, cuando nosotros salimos a pasear y vamos por los senderos marcados, pues obviamente hemos dejado huella, pero no hemos destruido ese entorno, ¿vale? No afecta demasiado. Aunque es difícil a veces discernir o diferenciar cómo afectamos de una forma o de otra. ¿Vale? Cosas que afectan, pues obras públicas, actividad industrial, ganadería, urbanizaciones y demás, ¿vale? ¿Qué problema tiene? Pues que cuando estamos afectando mucho nos prohíben hacer ese tipo de actividades, nos prohíben hacer senderismo, nos prohíben hacer con bicicleta, que ya os ha pasado, nos prohíben hacer zonas de escalada y eso os afecta a vosotros a nivel de futuro laboral o simplemente para disfrutar. Entonces hay que aprender a regular ese tipo de cosas. Si nosotros hacemos un desarrollo sostenible, no tiramos basura, vamos con cuidado y demás, pues lo que harán será permitir que sigamos asistiendo y haciendo este tipo de actividades, pero sin prohibirlas. Porque lo que hace el gobierno es muy sencillo, los ayuntamientos y demás. Si hay una alteración que la gente se empieza a quejar o cualquier historia, lo que hacen es prohíben y ya está, y se acabó y ya no se puede hacer nada allí. ¿Vale? No voy a entrar en esto, no os interesa, estos son simplemente que sepáis un poco cómo afecta a cada una de las cosas. Y esto para que os hagáis una idea de cada vez que tiráis una cosa, pues cómo afecta. Si tiráis una cuerdecita, tarda 30 años, si tiráis una lata son más de 100 años, una rueda es un tiempo indeterminado, no se sabe el tiempo, cuando tiráis una botella de cristal, de esas que pues igual están 1000 años ahí, ¿vale? Y un chicle son 5 años, una colilla de cigarro 5 años, o sea que no es algo que desaparezca y allí no va el barrendero normalmente. Así que, bueno, pues tener un poco de conciencia y ya está, ¿vale? Y esto no os lo voy a preguntar, no interesa, no voy a preguntar este tipo de cosas en el examen. Como mucho os puedo preguntar, que a lo mejor hago alguna pregunta tipo desarrollo corta, que me digáis los 5 picos más altos de España, ¿vale? Que por un lado tenemos el Teide, que es el pico más alto, aunque no está en la península, pero está en las islas y sigue siendo España. Dentro de lo que es la península tenemos Mulhacén, Aneto, Veleta y Bosets, ¿vale? Estos son los 5 picos más importantes que tenéis que conocer, ¿vale? Echarles un ojo porque puede ser que haya alguna pregunta de este tipo, no os aseguro. Y no voy a entrar en los espacios protegidos, os voy a facilitar todo esto, ¿vale? Y ya está. Bueno, pues con eso hemos terminado el siguiente tema.